Seguimos junto a ustedes en directo la votación de 4 alternativas que pueden suponer el desatasco, la salida para un Brexit pactado con el Reino Unido. The noes were 276. So the noes have it. In respect of Mr. Nicholas Bowles's motion D, Common Market 2.0, the ayes were 261. The noes were 282. So the noes have it. In respect of Mr. Peter Kyle's motion E, confirmatory public vote, the ayes were 280. The noes were 292. So the noes have it. In respect of Joanna Cherry's motion G, parliamentary supremacy, the ayes were 191. The noes were Presentada por la parlamentaria escocesa, las 3 anteriores han sido rechazadas y esta última también ha sido rechazada por segunda vez. Por segunda vez, las 4 propuestas han sido rechazadas. El viernes de la semana pasada, la Cámara de los Comunes rechazó las 8 propuestas. Estamos ofreciéndoles en directo en la Cámara de los Comunes la comunicación de los votos de los 650 diputados. Interviene ahora el ministro del Brexit, Stephen Barclay. Señor presidente, esta es la segunda vez que la Cámara de los Comunes ha considerado varias mociones y una vez más no hemos encontrado una mayoría clara para ninguna de estas opciones. Pero la decisión del viernes que ha rechazado la Cámara quiere decir que la posición legal será el punto de partida del Reino Unido de la Unión Europea. Para obtener una prolongación haría falta que haríamos frente a una proposición creíble para explicar qué es lo que vamos a hacer en esa prórroga. Esta Cámara ha rechazado desde el principio el acuerdo, pero es necesario encontrar una solución que nos permita al Reino Unido irnos de la Unión Europea con un acuerdo. El Gobierno está persuadido de que la mejor opción es salir lo más rápidamente posible si la Cámara llega a un acuerdo. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es evitar las elecciones europeas. Señor presidente, el gabinete se va a reunir para decidir cómo proceder de aquí en adelante. Ha sido la intervención del ministro del Brexit, de Theresa May. Interviene el líder laborista Jeremy Corbyn, que dice que está muy decepcionado por no haber obtenido una decisión. Y recuerda a la Cámara que este acuerdo ha sido rechazado de una manera formal 3 veces y que hemos visto esta noche que si se han rechazado 4 de las propuestas que se han presentado. Sí, la primera ministra puede encontrar 3 posibilidades de presentar el mismo acuerdo. Quizá la Cámara de los Comunes lo que podría hacer es reconsiderar las 4 opciones que se nos han presentado hoy, gracias a un debate que podamos tener el miércoles de la semana que viene, para decidir finalmente si la primera ministra no nos ha propuesto antes una solución que pueda darnos una salida sin acuerdo. Ahora les ofrecemos el resto de la actualidad del día, condensada en 15 minutos por Escarlata Sánchez. Hola y bienvenidos a Euronews, hoy lunes 1 de abril. Hemos empezado con un bloque especial Brexit en una nueva jornada de votación en la Cámara de los Comunes para establecer opciones alternativas del Brexit tras el rechazo del acuerdo de Theresa May por 3ª vez. En cualquier momento podemos interrumpir el informativo para ir en directo. Tras esta última hora sobre el Brexit, estos son los titulares del resto de la actualidad. El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika presentará su renuncia a la presidencia antes del 28 de abril por razones de salud.
El partido AKP de Erdoğan, que ha sufrido un revés en las elecciones locales en Turquía, impugnará los resultados que no le son favorables. En Ucrania, transparencia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que venció el humorista Zelensky, quien se medirá a Petro Poroshenko el 21 de abril. España conmemora el 80 aniversario del final de la Guerra Civil, con la sombra del conflicto aún presente en el país. Abdelaziz Bouteflika renunciará a la presidencia de Argelia antes del 28 de abril por razones de salud. Durante el periodo de transición debe ser tutelado por el presidente del Senado, Abdelkader Ben Salah, quien deberá convocar elecciones presidenciales en un plazo de 90 días. Se irá antes de que acabe el mes. Abdelaziz Bouteflika dimitirá antes del 28 de abril por razones de salud. Un anuncio a través de un comunicado que llega a rebufo de una gran remodelación del gabinete anunciada el domingo, con la que han buscado recambio a 21 de sus 27 ministros. Al frente del gobierno seguirá Nureddin Bedoui y entre sus ministros, la mayor parte altos funcionarios y responsables de empresas públicas, habrá 6 mujeres. En lo que respecta al ejército, el verdadero poder en Argelia, el general Ahmed Gaed Salah seguirá ejerciendo como jefe del Estado Mayor y viceministro de Defensa. Nada garantiza, pues, que los cambios anunciados calmen las protestas que se viven en Argelia desde hace semanas. Las manifestaciones comenzaron por el hartazgo de los jóvenes, por lo que se anunciaba como un quinto mandato de Bouteflika, quien, a pesar de estar muy enfermo, se iba a presentar a la reelección. Ahora buena parte del país y la diáspora argelina, como se vio el domingo en París, exigen cambios democráticos reales y profundos. En Turquía, el partido de Recep Tayyip Erdoğan sufre un revés político en las municipales al perder la alcaldía de Ankara y quizá la de Estambul. La dirección del AKP, que ha denunciado irregularidades, impugnará los resultados preliminares que le son desfavorables. Recep Tayyip Erdoğan no se conforma y apelará a los resultados de las elecciones municipales de Estambul y Ankara. El presidente turco ha visto cómo su AKP, o Partido Justicia y Desarrollo, sufría el varapalo más grande desde su fundación. Ambas ciudades han estado bajo su control desde su llegada al poder en 2003 y, a pesar de su intensa campaña electoral, han sucumbido al cambio motivado, entre otros, por la crisis económica. El gran triunfador ha sido el Partido Republicano del Pueblo, que ha ganado en la capital y en Estambul, y también ha arrebatado a Adana y Mersin, a un aliado del AKP. Para muchos, Turquía pide un cambio. Turquía ha mostrado lo que quería, el cambio en muchos lugares. Creo que quiere que lo viejo se vaya y que llegue lo nuevo y que ocurran cosas nuevas, y el resultado ha sido claro en los votos, en la elección. Aquellos que criticaron al AKP ahora van a trabajar, a estar al mando. Si Dios quiere, lo harán bien en los asuntos que criticaban, pero hablar es fácil, lo difícil es administrar. Algunos analistas opinan que lo ocurrido puede favorecer a Erdoğan a largo plazo. Esto en realidad es una puerta abierta de oportunidades para el presidente Erdoğan, porque se espera que la tensión política en el país se relaje después de esto, porque la oposición también tendrá su parte de gobernanza en el país. Esto también significa que no habrá elecciones en los próximos 4 años, lo que para el partido gobernante y para el presidente Erdoğan supone una puerta abierta para llevar a cabo reformas económicas, políticas y, si quieren, arreglar las relaciones de Turquía con países extranjeros. Si el resultado no cambia tras la impugnación, Estambul tendrá un alcalde socialdemócrata por primera vez desde 1994, cuando Erdoğan ganó las municipales con una formación islamista precursora del AKP. En Ucrania, tras una primera vuelta que se ha desarrollado con fluidez, según los observadores electorales, la Unión Europea espera una segunda ronda el 21 de abril que sea justa y transparente. Será un duelo singular entre el actor cómico Volodymyr Zelensky y el actual presidente Petro Poroshenko.
Tras su victoria en la primera vuelta de las elecciones ucranianas, el humorista Volodymyr Zelensky se ha convertido en el gran favorito para ganar la carrera presidencial. Un 30% de los ciudadanos depositaron su confianza en este inexperto en política, aunque entusiasta y cercano al pueblo. Realmente creo que tenemos un gran ejército de seguidores, gente extraordinaria, única, unida, creativa, acogedora. Es nuestra primera gran victoria juntos, de verdad. Yo solo soy uno más. Zelensky competirá con el actual presidente, Petro Poroshenko, que obtuvo solo el 16% de los votos. La Comisión Electoral indicó que no había constatado ninguna infracción durante los comicios. Esta campaña ha sido muy tensa. La gente debatió sobre temas que podrían ser críticos en un proceso electoral, como escenarios de uso de la fuerza, etc. Por eso es importante decir que tanto el día de las elecciones como la noche posterior, durante el recuento de votos, transcurrieron sin violaciones sistemáticas. Por su parte, los observadores europeos calificaron las elecciones de pluralistas y esperan que el ganador continúe la línea pro-occidental y pro-europea del gobierno actual. Esta elección competitiva ha sentado las bases para una segunda vuelta emocionante. Espero que esto anime a Ucrania a continuar su camino de desarrollo democrático en paz y seguridad, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas en nuestra comunidad de valores europeos. Ucrania, uno de los países más pobres de Europa, celebra estas elecciones en medio de la peor crisis desde su independencia en 1991, con una guerra en el este del país que ha dejado 13.000 muertos y con graves tensiones con Rusia tras la anexión de la península de Crimea. La España vacía se reivindica y exige mejoras e inversiones en las zonas más despobladas del país. Las masivas protestas de este domingo en Madrid lanzaron un grito para frenar la despoblación. Los partidos buscan ahora el voto de la España vaciada, que representaría 100 escaños. Tenemos con nosotros a Pepe Polo, portavoz de la plataforma Teruel Existe, dentro del colectivo La España Vaciada. ¿Cuáles son sus reivindicaciones? ¿Cuál es el problema exactamente? Bueno, el problema arranca en los años 59, donde en este país se decide industrializar el país después de haber salido de una guerra civil y se marcan unos ejes de desarrollo industrial y supone que hay que llevar mano de obra del resto del país hacia estas zonas industrializadas. Eso supone un vaciamiento poco a poco, paulatino, de toda la gente que vivimos en la España del interior y que, vamos abandonando nuestros pueblos. Y ahora vienen las elecciones y con ellas las promesas electorales. ¿Cree que sus reivindicaciones van a ser escuchadas? Pues se habla de unos 100 escaños. Sí, son 100 escaños los que estarían en juego en estas 24 provincias que llamaríamos la España vaciada o la España que ha sido perjudicada con las políticas anteriores. En un Parlamento de 350 estamos hablando del 30% de los diputados que se eligen en esa España vaciada. Hemos llenado las calles de Madrid con 100.000 personas y hemos conseguido que todos los programas electorales en estos momentos hablen de ese problema de la España vaciada. Superar un problema que venimos arrastrando desde 50, 60 años no se va a hacer en una legislatura. Nos vamos a tener que ir a 3 o 5 legislaturas. Eso supone un pacto de Estado que, independientemente que hoy gobierne un partido y mañana gobierne otro, las políticas sean las que hemos decidido los ciudadanos y los gobernantes. Esas. Y además en un organismo autónomo, independiente de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si no, al final los partidos políticos son cortoplacistas y nada más trabajan para lo inmediato. Y lo inmediato son qué voy a conseguir para volver a salir elegido dentro de 4 años. Y esas políticas a nosotros no nos interesan. El escritor español Rafael Sánchez Ferlosio ha muerto en Madrid a los 91 años. Maestro de las letras, autor del Jarama y galardonado con el Premio Cervantes en 2004, deja una amplia obra ensayística.
La literatura española lamenta hoy la muerte de Rafael Sánchez Ferlosio, que ha fallecido en Madrid a los 91 años, horas después de ser hospitalizado. Ferlosio pasará a la historia como una de las figuras del realismo social de posguerra, una corriente a la que contribuyó con su novela El Jarama, que recibió el Premio Nadal en 1955. 4 años antes había escrito otra de sus obras más famosas, Industrias y andanzas de Alfanui. Además de novelista, Rafael Sánchez Ferlosio fue ensayista, gramático y lingüista, un referente intelectual de la segunda mitad del siglo XX. En 2004 recibió el Premio Cervantes y en 2009 el Nacional de las Letras Españolas. Hoy se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil Española, entre la memoria y la polémica. Las consecuencias, como la dictadura de Francisco Franco, aún siguen vivas en la memoria de muchos ciudadanos y en el debate político y social. Como ejemplo de ello está la decisión del Ejecutivo español de trasladar los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos el próximo 10 de junio. 80 años después del final de la Guerra Civil Española, las heridas del conflicto siguen abiertas. El 1 de abril de 1939, Francisco Franco firmaba el último parte de la Guerra Civil Española. Fue el punto final de un golpe de Estado militar que daba paso a casi 40 años de dictadura. El conflicto, que se inició en 1936, derivó en un enfrentamiento entre el bando sublevado liderado por Franco y apoyado por la Alemania nazi y la Italia de Mussolini y el bando republicano instalado en el gobierno con el Frente Popular respaldado por la Unión Soviética. Se calcula que la guerra fratricida dejó alrededor de 500.000 de muertos y más de 450.000 exiliados. La transición trató de superar las divisiones que habían partido el país, evitando hablar del pasado para centrarse en el futuro, pero sin verdad, justicia y reparación, las heridas cerraron en falso. Aunque el debate se centra ahora en la exhumación de Franco del monumento funerario del Valle de los Caídos, donde reposan 15.000 combatientes del bando nacional y 18.000 del republicano caídos en la guerra civil, cientos de familias de desaparecidos durante la guerra y la posterior represión franquista siguen esperando poder desenterrar a sus muertos de algunas de las fosas comunes repartidas por todo el país. Ya nos despedimos desde Euronews hoy, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Gracias por su atención y hasta mañana.